Buen día, Pablo. Hola, ¿qué tal, Sebas? Bien, todo bien. Pablo, hoy tenemos la columna de los jueves. Tenemos la columna de los jueves y un poco no he querido escapar de lo que es esta realidad inmediata que se está dando, especialmente en Bolivia. Sí, Pero siempre de esta columna que de 2011 que estamos remándola en, 8 años. en este programa, siempre hemos tratado en la medida de lo posible, porque lógicamente todos somos parciales Sí, sí. de un punto u otro. Pero tratar de ser lo más ecuánimes y tratar de explicar la situación. Y que creo que lo del golpe de Estado de Bolivia, no estamos teniendo en cuenta qué cosas se pelean, qué cosas están en discusión. Porque a veces sí, si alguno piensa que acá lo que está en discusión es un voto más, un voto menos, o una reelección más, una reelección menos, me parece Sí. que nos estamos equivocando. A Y ver. siempre me gusta, y ya que nadie lo plantea, tomar una referencia histórica de por qué cosas son las que se están discutiendo. Ayer un nativo boliviano decía, acá el ejército que nunca ganó una guerra, es cierto, el ejército de Bolivia nunca ganó una guerra, ¿No? perdió absolutamente todas, contra Chile, después contra Paraguay, y en concreto contra Paraguay, una guerra que duró desde el 32 hasta el 35, que fue la última en Sudamérica, Sí. que se llamó la Guerra del Chaco Boreal, o se la conoce también como la Guerra del Petróleo. Sí. En esa zona del Chaco Boreal había expectativas de grandes yacimientos de petróleo y gas. Expectativa. Expectativas. Sí. En ese momento las influencias, el capitán infiltrado en Bolivia era básicamente norteamericano, concretamente el Standard Oil de Rockefeller. Sí. Y entra en una disputa con la otra empresa privada del rubro, que es la Shell, la holando-británica. Holandés iba a decir yo. Cada vez hablando británica, Sí. donde entran en clara disputa por ese espacio. La denuncia de que esa guerra es impulsada a través de Rockefeller se da en lo que se llamó el campo de batalla político, que fue en el Senado de Estados Unidos. El senador Long denuncia a Rockefeller y al gobierno de Estados Unidos de impulsar la guerra a través de Bolivia invadiendo Paraguay. Estamos hablando, Paraguay en esa época había terminado una etapa de sucesivas guerras, no tenía 1 millón de habitantes, no llegaba al millón. Ándele usted, detalle. Y Bolivia tenía casi 3 millones de habitantes. Dos países pobres que Sí. pelearon con las mejores armas del momento. Las armas que fueron modernizadas después de la Primera Guerra Mundial y prácticamente las mismas que se usaron por lo menos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La provisión de armas en ese momento la hicieron, fue una cosa realmente escandalosa, la hicieron lo mismo que se suponía que eran los mediadores. El caso de Bolivia le proveía armas, dos de los mediadores que eran Estados Unidos y Brasil, Sí. y al Paraguay le proveía armas la Argentina, que también era mediadora, pero que en ese momento estaba fuertemente infiltrada por capitales ingleses y estaba representando los intereses de la Shell. Proveían armas, Claro. los mediadores, una cosa realmente escandalosa. Se supone que vos tenés que calmar, pero... No, proveían armas porque querían ganar ese territorio porque se suponía que ahí había petróleo. Sí. La batalla de la guerra se dio en el Chaco Boreal, una guerra terrible porque el gran problema de esa zona es que tienen grandes extensiones desérticas y la provisión, por ejemplo, de agua
se privilegiaba, por ejemplo, las ametralladoras en esa época llevaban radiador, se Claro. privilegiaba el agua para las armas que para los soldados. La gran mayoría murió por efecto de las condiciones naturales. Y la batalla diplomática se da acá en Buenos Aires, que fue en la sede donde se firmaron los dos últimos tratados que resolvieron el tema, entre lo que era el canciller argentino, estamos hablando del gobierno de Uriburu, que era Carlos Saavedra Lamas, Sí. y alguien que después fue muy significativo en la historia argentina para esas negociaciones, viene como embajador y se queda hasta el año 45, William Braden. Sí. Los conflictos entre Saavedra Lamas, que defendía los intereses de la Allende, y Braden, que defendía los intereses del Standard Oil, fueron realmente primera plana de todos los diarios, por supuesto, de Buenos Aires, de Sudamérica y también en Estados Unidos, donde se llevaba la lucha política entre Long y Rockefeller. Sí. Entonces, ¿cómo se resuelve esta guerra? Esta guerra, en los papeles, la termina ganando Paraguay en el año 35, donde se hace una cesión de territorios, creo que algo de 75 kilómetros cuadrados, que se lo queda a Bolivia, donde vos fíjate lo paradójico, Bolivia pierde esa guerra, la gana Paraguay, pero justo el territorio donde que se queda Bolivia era el único que tuvo petróleo al final. Que eso no se lo quedó a los bolivianos, se lo quedó a los Rockefeller, se lo quedó el Standard Oil. Perdió, pero a la vez ganó. Digamos, Bolivia perdió. Sí. El que ganó fue Rockefeller. Claro, lo único que ganaron El único que ganó fue Rockefeller. No ganó ni Paraguay ni Bolivia. Ni Paraguay ni Bolivia. Braden queda para hacer historia en la Argentina, después en la famosa Braden o Perón, Sí. ¿no? que es por lo que se lo conoce a Braden, aunque fue mucho más rico lo de Braden y Saavedra Lamas. Saavedra Lamas le pagan por sus servicios con un acuerdo que impulsa él por la no proliferación de armas, gana en el 36 el premio Nobel, que lo firman todos los países que por supuesto estaban dentro de la órbita británica, que tuvo el éxito para Saavedra Lamas de conseguir el premio Nobel real y concreto. Después vino la Segunda Guerra Mundial, así que efectos prácticos no hubo. Sí. Y al senador Long termina, que fue la última víctima de la guerra del Chaco Boreal, fue justamente en el estado de Luisiana. Sí. Lo matan en la escalinata del Congreso de Luisiana. Había ido a hacer un reporte, era senador nacional. Sí. Y quedó en la historia, los republicanos, él era demócrata, la acusación que hacían sobre Long por populismo radicalizado. Sí. Digamos, cómo viene la palabra de populismo, Sí, y sí. cómo se aplica. Esto, fíjate vos, se termina resolviendo en el 2009 en Buenos Aires, la sede donde originalmente se disputó la batalla diplomática, con la firma de Lugo y Evo Morales, dos presidentes que terminaron siendo destituidos. Digo, esto después podemos avanzar sobre lo local en próximas columnas, pero es interesante tener en cuenta qué es lo que se pelea cuando se pelea, ¿eh? Claro. ¿Y ahora en Bolivia? Y ahora en Bolivia vamos a ver cómo se termina Mucho se está hablando definiendo del esto. litio. El litio, el gas, es un país eminentemente minero, pero ahora la discusión va a estar por cuáles son las políticas de concesión de servicios públicos, de recursos naturales, quién lo va a explotar o no, porque en gran parte todo se había nacionalizado. Esto me hace acordar, y a veces también me cansa cuando hablan de
la honradez de Arturo Illia. Yo ya estoy cansado de hablar de la honradez de Arturo Illia. ¿Por qué? A ver. Arturo Illia, aparte de ser honrado, había nacionalizado Cerro Dragón, que lo había privatizado en su momento Arturo Frondizi. Cerro Dragón es el principal yacimiento de petróleo argentino, que aún hoy tiene 900 millones de barriles de crudo de reserva, a hoy. Sí. ¿Sigue siendo del Estado? No, fue privatizado por Frondizi a la Comaccorp en ese momento. Arturo Illia la nacionaliza y vuelve a ser reprivatizada después del golpe de la Revolución Argentina por Onganía. Sí, bueno, las cosas que hizo Illia, la revolución pero, hizo todo lo contrario. Por eso, ojo, Illia se puso en contra de los... el tema de los laboratorios y en especialmente esto. Por eso también cuando me hablan de la honradez de Illia, como que hablar bien de Illia pero no decir mucho. Sí. Hay que poner las cosas, ¿qué era? Porque, ¿Y qué se puso en contra? ¿Qué valores y qué intereses defendía? Porque si no, como que estamos hablando de un tipo bueno nomás. Claro, un honesto que estuvo en el gobierno. Un tipo honesto que estuvo en el gobierno. No, a mí es cierto, él llega al gobierno por la proscripción del peronismo, que ese fue el gran peso que tuvo él en contra. Y él le saca la proscripción, que después, gana Framini como gobernador, que después le saca la gobernación cuando viene la revolución. Sí. Pero digo, cuando me viene y me dice, mire, un tipo honrado, sí, era honrado, pero también era otras cosas, y parece que esas cosas las queremos ocultar. Sí. Y después, Cerro Dragón, por supuesto, la Comaccorp, que en ese momento era la que tuvo la concesión, fue absorbida por la British Petroleum, y hoy Pan American Energy es la testaferra de la British Petroleum. Pero creo que el tema, para ponernos, hay gente que todavía está discutiendo si es un golpe de Estado o no, lo de Bolivia. Creo que lo que hay que tener en cuenta en qué es lo que se está discutiendo. Hoy Latinoamérica tiene, en relación a sus recursos naturales, dos caminos para elegir. Uno es el de Noruega y otro es el de Nigeria. ¿Cómo es esto? A ver. Y son los países que crecieron gracias a los recursos naturales, el caso del petróleo, claro, de la producción de petróleo del Mar del Norte. Nigeria también tiene grandes recursos hidrocarburíferos y no me parece que Nigeria esté en pleno desarrollo, no, y su pueblo alegremente disfrutando de la vida. Todo lo contrario, son pueblos empobrecidos, como lo fue Bolivia después de las guerras, que era para defender los intereses de una empresa extranjera, y como lo es todos los países de Medio Oriente, que también son grandes productores, donde los pueblos viven en una pobreza sangrante. Por eso, digo, para discutir el tema del golpe de Estado en Bolivia, antes de hablar si hubo una reelección de más o de menos, o si hubo un telegrama de escrutinio que se perdió o que se dio vuelta o no sabemos qué pasó, hay que tener en claro qué es lo que se está discutiendo. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí pasaba Pablo Seto con su columna de los jueves. Nosotros, antes de irnos a la pausa, dejamos un título porque Trabajadores del Materno contra la designación de Viviana Bernabei en la Secretaría de Salud.